Muy buenas noches con todos, bienvenidos a su programa Desmintiendo la Verdad. Pues bien, vamos a continuar con la serie que nosotros hemos estado avanzando en todos estos días sobre la lectura bíblica para principiantes. Para los que no lo saben, estamos leyendo el libro de Romanos y esta lectura bíblica, este acompañamiento no es para reemplazar tu tiempo de comunión con el Señor, sino más bien es todo lo contrario, para que si tú estás iniciando en tu caminar cristiano, puedas tener una guía de cómo podemos ir leyendo y cómo podemos ir entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Es interesante porque muchas veces tenemos miedo a leer la Biblia debido a que pensamos que es demasiado compleja o que no lo vamos a entender. Pues bien, para eso estamos nosotros. Vamos a leer juntos, vamos a analizar juntos y lo más importante, que sea el mismo Espíritu Santo quien nos ayude a entender aquellas cosas que pueden ser incluso complicadas para nosotros. Ahora, como bien mencionamos al Espíritu Santo, lo que debemos hacer es pedir permiso a nuestro papá para que nos pueda explicar todo lo que vamos a aprender esta noche. Así que cerremos nuestros ojitos. Señor amado, gracias por su amor, su misericordia y gracias por permitirnos estar en este lugar. Por favor, Padre, abra nuestro corazón a su santa palabra, que podamos aprender todas las cosas que usted quiere que aprendamos esta noche, Señor, y que en nuestro corazón haya tierra fértil, Señor, para todo lo que nos va a explicar. Gracias por su amor, por su misericordia y gracias por este regalo precioso que es la Biblia, Señor. Todo esto se lo encomendamos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bien, vamos entonces recordando un poco de contexto. Las anteriores semanas hemos visto lo que es el libro de Romanos, la introducción que hace Pablo. El libro de Romanos fue escrito por parte de Pablo para la iglesia en Roma. Ahora, entonces, ¿qué es lo que él empezó? Empezó presentándose: mi nombre es Pablo, yo soy tal, yo creo en Jesucristo, esta es mi posición frente a Cristo, y todo lo que él pensaba fue añadiendo y fue explicando, ¿ya? Esto es la primera etapa. Pero luego, él explica la importancia del Evangelio, dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque para mí es poder de Dios, ¿sí? Para convertir a las personas que puedan entender el mensaje de la cruz y lo más importante, que se den cuenta de que esto es verdad. ¿Sí? Entonces comenzamos por ahí. Luego, la anterior semana, entramos a una zona bastante peculiar. Pablo estructura el libro de Romanos, y debemos siempre pensar eso cuando vamos a leer un libro, que tiene un orden. Es decir, esta información sale primero por un motivo. Después va a salir otra información que van concatenados. A veces nosotros ignoramos el valor de un libro pensando que solo es un versículo. Pero no, de hecho todo un contexto ya tiene un mensaje, ¿sí? Entonces vamos a ir ahondando en ese mensaje. Entonces entramos a la parte en la que dice la culpabilidad del hombre. Entonces ahí vemos que el hombre tiene una cierta facilidad por hacerse ídolos, por hacer cualquier cosa en la que pueda alabar que no sea Dios, cuando decide abandonar a Dios y buscar alguna otra alternativa. Entonces ahora, con respecto a las alternativas, aquí Pablo de cierta manera categoriza e identifica qué características tienen esas alternativas que nosotros usamos. Y dice, son características visibles, es decir, tienen forma de animales, de reptiles, y que tratan de ejemplificar, ¿no?, cuál es el pensamiento del ser humano a través de esos dioses. Por ejemplo, el dios tal, el dios cabra, el dios oveja, entonces cosas así, ¿sí? Y dice, hasta que llega hasta forma de hombre. Y ese es el problema del día de hoy, porque por ejemplo pensamos que como estamos en el siglo XXI, ya no se alaba volcán, ya no se alaba eso, entonces hemos avanzado, pero en realidad la situación no ha cambiado, porque el ser humano sigue adorando, pero ahora en lugar de al volcán y todo eso, ahora se ha enfocado bastantísimo en lo que es el propio ser humano. Dice, no, ahora yo soy el centro, el hombre del centro. Entonces ahora ya no se llama volcán, ahora se llama éxito, ahora se llama autorrealización, ahora se llama... Y nos hemos enfocado mucho en el yo. Y me encanta porque aquí Pablo enfatiza, adoraron a la criatura en lugar de al creador, quien hizo todas las cosas. Entonces luego habla sobre las consecuencias de esta actitud. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta actitud? Que se van a corromper, se van a dañar, no están haciendo la función con la que ellos fueron creados. Entonces es lógico que eso se va a dañar y se va a desviar. Entonces dice, ahora, ¿cómo se manifiesta esta desviación? Pues bien, vamos a tener ciertos casos, como estos casos en el ámbito sexual, y ahí es lo que explicaba el tema de
de los hombres que dejaron el uso natural de la mujer igualmente, y que se tuvieron su propio, hicieron cosas vergonzosas, decían entre ellos, ¿sí? Sufrieron el castigo, sufrieron el castigo de lo que merecían. ¿Por qué? Porque pensaron que era una locura, que era algo tonto reconocer quién era Dios. Y tuvieron razonamientos necios, dice. O sea, cogieron y dijeron, no, es que no debe existir Dios. No debe existir porque no me conviene, porque no lo veo, y comenzaron a poner pretextos, a pesar de que, justo menciona, en la creación se evidencia claramente quién era Dios. ¿Ya? Entonces de ahí dice, entonces hasta eso llegamos hasta el versículo 27, de hecho, ya les spoileé un poco. Continuemos, ¿sí? Pero para eso, espérenme un ratito, les voy a poner la transición. No lo olviden, nosotros estamos leyendo dos versiones, la Reina Valera 1960 para las personas que les gusta la Biblia clásica, pero también estamos leyendo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, que es una traducción bastante actualizada, si se puede decir así, que nos ayuda también a entender. Es bueno que ustedes puedan tener ambas versiones porque de cierta manera se van familiarizando, ¿sí? Cuando iniciamos a veces hay palabras que no entendemos, por eso es bueno tomar ciertas versiones de NBI también, que es otra que también he leído, que es bastante clara también. NTV también es otra clara, y la clásica, Reina Valera del 60, o hay una versión también, Reina Valera actualizada, se llama así, donde he usado palabras más actuales. Bueno, omitiendo este pequeño spot publicitario, vamos a continuar, ¿sí? Entonces vamos a continuar ahora, vamos a leer un poco al revés. Primero la versión Reina Valera de 1960, ¿sí? Nos quedamos justo en este versículo. De igual modo que todos los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se metieron ya, recibiendo en sí mismo la distribución debida a su extravío, ¿ya? Entonces vamos a ir un poco a terminar esta sección. Y esta es una de las partes más fuertes, si se puede decir así, en realidad. Bueno, a mí me parece que es una de las más fuertes. Dice, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, ¿sí? Vamos a ir solo a esta parte. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Vamos con la versión NTV. La versión NTV dice, aquí está un poco más claro. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Aquí está un poco más claro, ¿sí? Entonces dice, listo, Dios en su soberanía dice, ser humano, tú sabes que necesitas algo más, que prácticamente hay una necesidad dentro de ti, reconoces esa necesidad, sientes que algo necesitas llenar en tu vida, pues bien, ya estoy yo, ya te he manifestado mi creación, te he manifestado también la Biblia, no solo eso, sino que mi hijo, Dios mismo fue a la tierra, les habló, les explicó, perfecto, ya están todas estas cosas aquí. Y a pesar de todas estas cosas, tú dices, es una tontería pensar que Dios existe, entonces listo. ¿Qué dice aquí? Les abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces dijo, tú decidiste ignorarme, decidiste irte en contra de lo que necesitas, pues bien, sigue en lo que tú quieres, no te voy a interrumpir, ¿ya? ¿Quieres pensar eso? Listo, ándate hasta donde vayas, pero te vas a dar cuenta de qué es lo que tú estás haciendo. Entonces es interesante porque dice, dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Entonces dijo, ya, listo, ¿tú quieres hacer eso? Corrómpete. Yo voy a estar aquí siempre diciendo la verdad, pero necesito que tú tomes en serio lo que te estoy diciendo, o simplemente asumas las consecuencias de lo que tú mismo estás compartiendo o estás creyendo, ¿ya? Entonces, de cierta manera nos da a entender lo que es la responsabilidad del ser humano.
Porque no es que el ser humano no es responsable, más bien es todo lo contrario, es bastante responsable de lo que tiene que hacer, ¿ya? Pero aquí es claro, el Señor dice, listo, no quieres saber nada de mí, no hay problema, te dejo a ti, haz lo que tú creas conveniente, ¿ya? Y de cierta manera es un poco duro, ¿no? Bueno, para mí me parece algo muy duro y muy fuerte, porque imagínate, o sea, es como que alguien se rinde contigo. Y a pesar de que no es un símbolo de que no te ama, sino más bien es todo lo contrario, está diciendo, listo, tú quieres hacer eso, yo te dejo libre, haz lo que tú creas conveniente, pero duele, porque dice, o sea, ya te rendiste conmigo. Bueno, sigamos. Versículo 29, Reina Valera del 60, dice: Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vamos a ir hasta el versículo 31. ¿Ya? No, terminamos nomás. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sí? Vamos con la versión NTV, para que quede más claro. Versículo 29. Dice, 28. Dice, él los abandonó sus tontos razonamientos y dejó que hicieron cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. ¡Wow! Esta es una de las partes más fuertes, precisamente de la carta de Pablo, donde Pablo coge y exterioriza cuáles son las consecuencias por aquella situación, o más bien por aquel pensamiento en la que tiene una persona en la que decide abandonar a Dios, abandonar la idea de su creador, abandonar la idea de la necesidad de Dios, ¿sí? Y eso es lo que sucede comúnmente. Cuando una persona no tiene una conciencia de quién es Dios en su vida, prácticamente puede caer en cualquiera de estas cosas que nosotros hemos visto. Y de hecho vamos a ir analizando un poco cada una de ellas para poder entender y de cierta manera identificarnos con lo que es el diagnóstico del ser humano, ¿sí? El diagnóstico de todos nosotros. ¿Ve? ¿Eso es pecado? Pues sí. Entonces, si para ti... Ahora, te voy a explicar esto. Si es que tú dices, para mí Dios no es real, no existe, es lógico que tú puedas caer en cualquiera de todas estas cosas porque sientes que no hay una ley moral, que no hay alguien, que no hay un juez que tiene el derecho de coger y decirte, ve, ¿sabes qué? Esto no está bien. Ve, ¿sabes qué? Esto tiene una consecuencia y la consecuencia es de esto. Entonces, como tú dices, no, es que no existe esa persona, es que no. Eso, imagínate, la ley se cumple, creas que existe el juez o no exista. Se la cumple, se la tiene que cumplir porque es caso contrario, voy a tener una consecuencia, ¿ya? Entonces vamos viendo qué es lo que el ser humano, cuando abandonó la idea de Dios, naturalmente tiene esa tendencia a hacer. Dice,
se llenaron de toda clase de perversiones. ¿Qué significa perversión? Perversión es algo que es una alteración. Es decir, si tiene un orden natural, hay algo alterado. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tú le coges y le pones a los casos de la modificación del ADN que hacen en ciertos animales. Por ejemplo, los animales tienen ciertas características, les modifican, le hacen una perversión al ADN de ellas y de repente les sale que un bracito más, que un bracito menos, que una patita aquí, que una patita acá, que ciertas características. Pero le haces una perversión, le haces un cambio a algo que era natural. Ahora pongámonos por un instante a pensar en qué clase de perversión a lo natural nosotros hacemos normalmente. ¿O es que acaso nos olvidamos de las cirugías? Y no me refiero a aquellas cirugías que, por ejemplo, tienes un problema y te tienen que sacar una parte, no, sino a más bien cirugías estéticas, donde tratan de hacer un cambio, una perversión a lo que naturalmente ya tenía cierta forma, ¿sí? Entonces es una perversión, un cambio. Y me encanta porque dice: se llenaron de toda clase de perversiones, pecados. Y debemos reconocer, aquí ya va a explicar todos estos pecados. ¿Qué significa pecado? Pecado significa errar en el blanco. ¿Y a qué hace referencia? A que si tú tenías una ley que te decía tienes que hacer esto, tú precisamente no lo hiciste. Y la ley es clara. Por ejemplo, si te dice no mentir, obviamente tú no tienes que mentir. Pero a veces decimos, ¿y si simplemente omito información y no le digo todo? Pues es parte de la mentira, porque dice, no darás a tu prójimo falso testimonio, ni mentiras. Entonces vamos viendo, o sea, todas estas cosas son pecados. ¿Por qué? Porque es una perversión. Por ejemplo, mentir, ¿qué es? Es una perversión de la verdad. Robar, ¿qué es? Robar es una perversión al trabajo honesto. Vamos analizando más versículos. Cuando no honramos a nuestros padres es una, perversión al hecho de respetar a nuestros padres. Notan, todos los pecados tienen relaciones con perversiones que nosotros tenemos, que nosotros aplicamos o que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces vamos viendo. Dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, ¿sí? Avaricia. ¿Qué es la avaricia? Avaricia es el hecho de no querer satisfacerte con lo que tienes, sino que siempre anhelar más. Pero no es un solo hecho de buscar crecimiento, sino es el hecho de abarcar lo más yo. No necesariamente siempre tiene que ver con el tema del dinero. Cuando uno dice, a ver, ¿qué es una persona avaricia? Es una avara. Entonces es una persona que le gusta tener las cosas y no le gusta compartir. Es avaro, ¿ya? Y decimos, no, es que no da un poco de dinero, no dona y todo eso. Pero incluso nosotros podemos ser avaros, no solo a nivel de dinero, sino también incluso de nuestras emociones, de nuestro tiempo. Porque muchas veces decimos, no, es que yo tengo que hacer esto, y no compartimos un tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos. Que tal vez hay alguien que necesites que le escuches una hora, que puedas darle tu consejo. O nuestras emociones. A veces en lugar de pasar felices con nuestras familias que quieren vernos felices, simplemente nos guardamos y decimos, no, es que ¿por qué me voy a poner feliz con ellos si es que no me siento tan bien? O sea, ni siquiera haces un esfuerzo, te lo guardas para ti. No, es que yo no voy a sonreír para ellos porque ellos me caen mal. Es avaricia. Tú te lo estás abarcando todo y no quieres compartirlo. Sigamos, dice avaricia. Odio. Odio. ¿Qué significa el odio? El odio es cuando simplemente tienes pensamientos negativos hacia una persona. Indiferentemente de cuál sea el motivo por el que te haya generado. Es decir, yo odio a esa persona. Quiere decir que yo le deseo lo peor, que no quiero que le vaya bien, que anhelaría que le vaya lo peor y que no le perdono.
Entonces, odio, odio, odio. Y es que acaso, ¿cómo somos actualmente? Es muy fácil odiar. De hecho, las redes sociales muchas veces muestran eso, la actitud de odio que tenemos. Porque ponemos un comentario ahí suelto. Ve, ¿sabes qué? Es que esta persona es algún post. Entonces dicen, no, es que todos ellos son unos fanáticos. Les pongo un ejemplo. Son unos cerrados, son unos... Y muestran una actitud de odio. O no, es que a mi mamá le hicieron sentir mal en tal lugar, entonces todos ellos son malos, todos ellos son... Y comenzamos a tener un odio. O ¿sabes qué? Es que esta persona me hizo todo esto, entonces yo no quiero volver a verlo, yo no quiero... Es un odio. Porque no le deseas lo mejor. ¿Sabes cómo sabes si estás odiando a alguien? Dices, esta persona no sé si le odio o no le odio. Una de las señales para que puedas verificar si odias a alguien es si es que tienes la capacidad de orar a Dios porque le bendiga a esa persona. Entonces tú puedes decir, bueno, Señor, anhelo que este día le vaya bien a tal persona, quiere decir que, bueno, ya, no le odias. Porque puedes pedir el bien de esa persona. Pero en cambio si dices, bueno, Señor, quiero pedir, pero no, que no le vaya bien ni mal, ya, no me importa. Eso precisamente es odio. Todavía hay cierto rencor ahí. ¿Ya? Sigamos. Envidia. La envidia, wow. La envidia es una de las cosas que más se magnifican y se evidencian. Se evidencian en nuestra sociedad consumista. Todos queremos más, todos queremos... ¿Qué es la envidia? El hecho de querer algo que tú no tienes, pero que tiene otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ves un perrito así bien bonito a alguien, dices, ay, qué lindo perrito y todo. O sea, dices, ay, qué chévere. Pero, ¿por qué él sí tiene y yo no? Yo también me lo merezco, un perrito así de lindo como ese. Y tienes envidia y dices, ay, ojalá a tal persona se le escape el perro. Ya. Un ejemplo así práctico, o sea, comienzas a desear el mal porque envidias a ese perrito. Y no solo pasa con cosas materiales, porque por lo general siempre relacionamos con cosas materiales. Decimos, sí, es que ellos tienen un carro, yo también quiero ese carro. Es que ellos tienen una mansión, yo también quiero esa mansión. ¿Por qué no tengo yo esa mansión? ¿Por qué no? También se refiere a personas, se refiere a circunstancias, se refiere incluso dentro de las iglesias a ministerios, a dones que Dios mismo regala, donde dicen, ay no, es que ¿por qué esa persona puede cantar así y yo no? Porque tal persona puede predicar así y yo no. Y es envidia, o sea, quiero lo de otro, pero quiero lo de otro ni siquiera es para glorificar a Dios. Por ejemplo, en el caso de los ministerios donde dices, bueno, yo quisiera esos dones para hacer de bendición a mis hermanos. No, más bien es simplemente yo quiero eso para mí, porque quiero sentirme importante, porque sigue enfocándose en mí. Y es interesante porque el tema de la envidia tiene relación con muchos otros pecados. De hecho, la envidia tiene relación con los demás pecados, y eso es lo que da un poco de recelo. Homicidios, eso ya sabemos. Simplemente coger y querer asesinar a una persona porque tengo la necesidad yo de asesinarla. Es decir, yo tengo un deseo infundido por mi odio, por mi envidia, de matar a alguien porque me estorba, porque cualquier cosa, y quiero asesinarle, ¿sí? Y entiendan algo, me estoy enfatizando en la palabra querer, porque precisamente el estándar que puso Jesús cuando vino dijo, cuando ustedes quieren hacer esto, no cuando no lo realizan. Obviamente cuando lo realizan es la exteriorización de aquello que tú ya querías. Entonces, para que veas que delante de Dios no es solo la acción, es la intención de tu corazón. Y esto es lo más complicado, porque a veces uno dice, wow, ¿qué es este man? Me cae tan mal que si pudiera le matara. Y hay gente que llega a esos extremos. Odio a esta persona que si pudiera le matara este rato. Pero no lo mata no porque tenga miedo a hacerle daño a la persona, sino no lo mata porque no quiere pasar las consecuencias de la cárcel. Y eso es peor. Sigamos. Homicidios. Peleas. ¿Qué es una pelea? Una diferencia entre dos personas en la que se busca hacer el mayor mal a la otra persona, que puede ser físico, puede ser emocional,
puede ser psicológico, pero la idea es buscar hacer el peor mal a la otra persona, ¿sí? Y a veces uno, cuando escucha peleas, uno dice, sí, es que tal persona se golpeó con la otra persona, le buscó herir, le buscó, y es así, o sea, se evidencia, o sea, el odio, el desprecio, el intento de asesinato, el intento de homicidio, ¿no? Se evidencia. Pero a veces podemos tener peleas emocionales, en el sentido de, ve, ¿sabes qué? No te quiero saber nada de ti. Imagina las palabras, ¿no? Cómo golpeamos con la palabra. No quiero saber nada de ti, no quiero escucharte, no quiero verte en mi vida, no quiero verte en... Y le estamos pegando una pizza emocional. O ve, ¿sabes qué? Para mí no eres importante, para mí no eres suficiente, discúlpame, pero yo busco algo más, algo mejor. Entonces, estamos yendo, o sea, peleamos emocionalmente, ¿sí? Y es porque precisamente comienza odio, envidia, homicidios, y se va empeorando. Engaños. ¿Cuándo tenemos nosotros a tender a usar el engaño? Cuando nosotros precisamente queremos hacer una alteración de la verdad, porque la verdad no nos conviene. Hay mucha gente que incluso dice, no, es que una pequeña mentirita aquí, una pequeña mentirita acá, para que se vea bien, para que se cuadre. Y es fácil engañar, porque a veces tú dices, no creo que se dé cuenta. Si en tu mente muchas veces al día tú dices, no creo que se dé cuenta, posiblemente seas una persona que cae mucho en los engaños. Y temo informarte que a veces el engaño es una trampa de doble filo, porque el mentiroso debe tener buena memoria y vive en un mundo de fantasía, porque muchas cosas de las que él está hablando no son reales. Y eso mismo puede jugar en su contra. Por eso dice, ya, les dejo a sus tontos razonamientos. Hagan conforme ustedes crean. Entonces ahí se evidencia ya. Entonces yo creería que no está mal mentir. Yo creería que no está mal tener envidia. Yo creería que no sería malo ser ambicioso, ser avaricioso, perdón. Entonces imagínense cómo se va corrompiendo. Engaños. Conductas maliciosas. ¿Qué es una conducta maliciosa? Una conducta maliciosa es cuando tú quieres hacer algo malo simplemente por el hecho de que sabes que es algo malo. Y esto es cuando tú tienes alguna diferencia con alguien y tiene mucha relación con la envidia, con el odio, con las peleas. De repente hay una persona que está ahí y dices, oye, sería bueno, quiero hacer una broma a alguien, le voy a poner el pie a tal persona. Y que se caiga y nos reímos todos y todo. Estás haciendo algo malicioso porque sabes que eso le haría daño a esa persona. Y no solo va ahí, por ejemplo, conductas maliciosas, una de las más comunes es la manipulación. La manipulación es una conducta maliciosa, porque precisamente tú buscas que alguien haga lo que tú quieres, simple y llanamente por el hecho de que tú lo quieres. No es ni siquiera decir, bueno, quiero ayudarle a esta persona. No, es simplemente, quiero que esta persona me sea útil, entonces yo quiero que haga esto, de esta forma, y le hago creer a la otra persona que sí, que esa persona quiere hacer eso. Pero no, es pura manipulación. Eso es una conducta maliciosa. Cuando planeas algo contra alguien, cuando planeas hacer quedar mal a alguien, eso es conducta maliciosa, ¿sí? Y justo aquí cierro esta parte, chismes. Ya los chismes es clarito. Hablar de cualquier otra persona, en cualquier tema, de un tema que sabes bien que no lo hablarías si es que esa persona estuviera ahí. Por ejemplo, te doy un caso. Por ejemplo, yo no dijera que... Les pongo un ejemplo, ¿sí? Yo no dijera que mi hermana es analfabeta. Ya, estoy inventando. Mi hermana es analfabeta, ¿ya? Entonces yo sé que eso podría hacer daño. Más que todo la reputación de mi hermana. Y que no va a ser para utilidad para las demás personas. Entonces yo cojo y digo, sí, entonces voy a decir a todos que es analfabeta. ¿Sabías que tal persona está analfabeta? ¿Sabías que tal persona? Y comenzamos a regar información. No con la intención de ayudarle, sino todo lo contrario, con la intención de que digan, ve, ella ha sido analfabeta. ¿Y cómo lee la Biblia que dice que comparte la Biblia en las calles y tal? Imagínate. Estamos intentando hacer quedar mal. Pero si esa persona estuviera aquí, tú no le dijeras nada de eso, ¿verdad? Entonces eso es chismes, ¿ya? Y sigamos, porque la lista es larga. Son traidores. ¿Qué significa traidor? Cuando alguien te da la confianza en algún sentido, en cualquier sentido, y tú la rompes, inmediatamente eres un traidor.
¿sí? Porque si alguien te otorgó algo y tú, eso que te entregó, lo entregaste a otra persona simple y llanamente porque tú lo quisiste hacer o lo usaste en su contra, eres un traidor, ¿sí? La traición siempre está relacionada con la confianza. Si alguien te dice, oye, ve, te confío esto, pero no le digas a nadie, y tú vas y le dices, eres un traidor. Cualquier tipo de confianza. Si alguien te dijo, oye, ve, acolítame haciendo en el trabajo, ya. Sebas necesita un reporte, que tanta cosa. Listo. Para hoy. Perfecto. Pero yo no lo hago hoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una traición a mi trabajo porque mi trabajo contaba, me dio la confianza para yo hacer eso, pero no lo hice. ¿Sí? Insolentes. ¿Qué significa insolente? Insolente es una persona que trata de... que de cierta manera no tiene un respeto a la autoridad y que piensa que en su vida simplemente todo gira alrededor de esa persona. Insolente es una persona que no le importa la situación de los demás. Entonces dice que insolente, porque esta persona trata de hacer las cosas a su manera y no le importa lo que piense la persona que le pidió que haga eso. Un niño, cuando se pone un niño insolente, cuando por ejemplo la mamá le dice por favor recoge tus juguetes y el otro niño dice no, no quiero. Entonces es una actitud contra la autoridad. Contra la autoridad, o sea, es insolente. Quiere rebelarse ante la autoridad, ¿sí? Y esto es muy común. Muy común. Muy común. No, es que los gobiernos, es que ellos son así, es que ellos deberían hacer esto. Entonces nos vamos a rebelar, nos vamos... Insolencia. Insolente, porque te estás rebelando ante alguien que tiene autoridad, ¿ya? Arrogantes. ¿Qué significa arrogancia? La arrogancia es cuando tú tratas de mostrar que eres superior a los demás y de cierta manera no solo es el hecho de que eres superior a los demás, sino que no te importa la opinión de los demás. Tú te sientes como que estás encima de los demás, ¿ya? Entonces tú eres arrogante en el sentido de no, es que esta persona me dijo esto. Ah, bueno, igual no me importa, es el profesor, o sea, no me importa. Igual ese profesor debería sentirse bien porque yo estoy asistiendo a su clase. Arrogante, o sea, es como que yo soy todo, yo soy lo máximo, yo soy el centro del universo, pero en realidad tú no eres el centro del universo, ¿me entiendes? Entonces, eso es la arrogancia, es el hecho de coger y uno creerse el centro del universo cuando ni siquiera somos de eso, ¿sí? Y que todas las cosas deberían girar alrededor nuestro, no porque nosotros de cierta manera digamos sí, es que es necesario, no, sino más bien es simplemente porque yo anhelo que todo gire alrededor mío. Arrogantes. Fanfarrones. ¿Quiénes son fanfarrones? De cierta manera tiene un poco de relación con la arrogancia, pero el fanfarrón está constantemente compartiendo a todo el mundo sus cualidades, sus dones, para que la gente pueda reconocer quién es. Oye, ¿sabías que yo gané un premio en tal lugar? ¿Sabías que yo también tengo una empresa de esta manera? ¿Sabías que también tengo esto? Y es una persona, y tiene relación un poco con la envidia, porque dice, si es que ves a una persona que está en una situación buena, el fanfarrón, ¿qué es lo que hace? Dice, no, yo estoy en una situación mejor. Porque no le gusta perder ese centro de atención. Entonces es interesante porque aquí dice insolentes, arrogantes, fanfarrones. Y resume, y gente que odia a Dios. Y literalmente hay gente que odia a Dios. Porque dice, no, es que no me diste lo que quería, no salvaste a tal persona, es que no me ayudaste en esta situación, no hiciste lo que yo te pedí. Por poco hay gente que tiene esa actitud. No hiciste lo que yo te ordené. Porque yo te ordené. Entonces odian a Dios por eso. Hay gente que lo odia. Suena asombroso, pero es verdad. Hay gente que odia a Dios. Odia literalmente y busca cualquier pretexto para decir, no, es que esto no puede ser real, porque Dios no debe existir, porque si no, no hubiese permitido esto. Y comienzan a poner muchas ideas ahí medio extrañas, ¿ya? Entonces dice, son traidores, insolentes, ya. Inventan nuevas formas de pecar. Esto es algo terrible, que es común en nosotros. Cuando nosotros maquinamos
Yo te quiero hacer caer en cuenta de esto. Muchas veces tú cuando pecas, no es algo que nace, dices, bueno, hoy voy a hacer fornicación, entonces voy a buscar una persona con la que... No, por lo general eso es una idea que va naciendo poco a poco dentro de tu cabeza. Y es interesante porque Dios nos ha dado una capacidad mental muy grande, muy hermosa en realidad, y hay una palabra muy importante, muy creativa, ¿sí? O sea, tenemos una capacidad creativa muy buena, o sea, usada para bien. Hay obras de arte preciosas, hay canciones hermosas, hay muchas cosas hermosas literalmente en este mundo que ha hecho el ser humano. Ingeniería, todo eso es maravilloso. Pero también hemos inventado nuevas formas de pecar. ¿Cómo puedo hacer para mentir? ¿Cómo puedo hacer para asesinar a una persona? Buscamos formas creativas. ¿Cómo puedo hacer para engañarle a este man? Ya le hago acá, listo, perfecto. Y buscamos formas de pecar. Por ejemplo, imagínate, este es un ejemplo clásico. Imagínate cómo ha ido evolucionando la forma de fornicar. Antes era que una relación entre dos personas que se encontraban y listo. Era algo físico. Luego fue cambiando, que ya no es necesario eso, sino que ahora podemos fornicar mediante libros. Ponía un texto con libros de tipo de fornicación. Luego revistas. Luego películas, que vamos a alquilar películas. Luego ya no es solo la película, sino ya es internet. Luego transmisiones en vivo. Luego ahora pagas para que ahora no solo te muestre contenido erótico, sino que también puedas conversar con esa persona e interactuar con esa persona. Inventan nuevas formas de pecar. Pero el pecado sigue siendo el mismo. No es que ha cambiado. Y esto es terrible, porque nos muestra que cuando nosotros cogemos, decimos, Dios no está en esta ecuación, todo esto se desparrama. Y en serio, si es que tú alguna vez tú crees en Dios y por alguna razón decides alejarte de Él, vas a darte cuenta de que todo esto es facilito caer. Hasta cristianos caen en varias de estas cosas. ¿Por qué? Porque dijeron, no creo que caiga, no creo que sea tan malo. Pero mira, es como un veneno. Tú dejas de darle la medicina, eso se expande. Y el pecado es así. Sigamos. Wow, ya nos queda un poco de tiempo. Desobedecen a sus padres. Esa es una que se nota muy claramente. Ahora es que los papás ya no deben imponer tanto. Ahora los papás tienen que darle todo a sus hijos. Los hijos, ahora ya, por ejemplo, en los colegios, ya no es el culpable el hijo por la mala nota, ahora el culpable es el profesor por no evaluar al pobre guagua en su aspecto y todo. Pobrecito, no hizo los deberes porque está muy cansado, está estresado, ¿Qué nos está sucediendo? Y ahora las víctimas son los hijos. ¿Y ellos qué dicen? Ellos desobedecen a sus padres, desobedecen. Me encanta, aquí dice, no quieren entrar en razón. Cuando tú usas un argumento con una persona, porque la teología cristiana es lógica. Y tú cuando usas un argumento, hay personas que en realidad no quieren entrar en razón. Se cierran, dicen, no, es que eso no, para mí no es verdad, y se tapan los oídos y listo, o sea, bueno. Si no quieres escuchar, no puedo hacer más. Y mira, me encanta esa parte, dice, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y esto es algo triste. No cumplen lo que prometen. ¿Qué es una promesa para ti? Yo prometo esto, ya. ¿La cumples? O ya dices, bueno, no solo le dije para que no se sienta mal y todo. Si tú eres una de esas personas que no cumple sus promesas, pues déjame decirte que para ti en realidad es una tontería entender quién es Dios. Porque mira, si tú dices, yo tengo mi palabra y mi palabra es lo que yo digo, tengo que cumplir. Y no lo intentas, no lo haces y se te conoce como alguien que no cumple sus promesas, pues déjame decirte que eres un mentiroso y eres un traicionero, porque si alguien te dio la confianza para decir, bueno, ya me prometió todo esto, entonces estás mintiendo.
crueles, no tienen compasión. Y eso es evidencia, no tenemos compasión. En redes sociales se puede ver esto clarito. Una persona que cometió algún error, de cualquier tipo de error, nunca tenemos compasión. Todo el mundo lanza sus comentarios, todo el mundo lanza sus piedras, todo el mundo opina, todo el mundo... Y le acaba a esa persona tranquilamente. La comunidad es capaz de acabar personas, criticar, destrozar a la gente. No tenemos compasión, somos crueles. Y me encanta cómo cierra, dice: saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Y esto es interesante. Somos conscientes en realidad. Todo el mundo es consciente de que no está haciendo las cosas bien. Y que necesitamos arrepentirnos y cambiar. Necesitamos un cambio en nuestras vidas. Pero no nos importa. No nos importa. Y eso es lo que dice. No me importa que siendo crueles con mi familia, porque al fin y al cabo ya voy a morir, ya todo, no voy a cambiar ya. No me importa en realidad que digan que soy una persona cruel o envidiosa, no me importa. Y dice, por estos pecados debes morir, o sea, debes pagar tu consecuencia. Pero aún así la haces. Y de hecho, esta situación es peor aún, dice. No es solo peor esto que haces, sino que también incitas a otros a que también las hagan. Y esto es lo más triste. Cuando alguien peca, muchas veces no le gusta pecar solo. Entonces dice, oye, pero ¿por qué no sales con tal chica? Ay, vayan a tomarse un trago y ahí de 3 estrellas y ya. O ve, ¿sabes qué? Haz de esto, tómate un pitido de esto. Y la gente busca que otras personas también pequen. Oye, pero es que ¿cómo no vas a haber visto una película de este tipo? Pero por favor, ven, vamos a mi casa y te enseño una. Imagínate. Somos capaces de invitarles incluso nosotros a que otros pequen. Oye, pero ¿por qué no haces esto? Sí, desobedece a tus padres, ya están viejos, ya son otra generación. Imagínate, tú estás haciendo eso simple y llanamente por el hecho de coger y decir, me quiero rebelar, pero no me quiero rebelar solo. Ay, si nos cae el hachazo, que le caiga a él también, pues para que no me caiga a mí solito. Y a veces tenemos esas malas intenciones. Entonces todo esto es el diagnóstico que hace Pablo con respecto a las personas que no conocen de Dios. Y esto es interesante porque hasta este punto dicen, esto es para las personas que no conocen de Dios, pero que tampoco conocen los mandamientos de Dios. Entonces es común que se dé estas cosas, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que sucede en el siguiente capítulo, ¿ya? Entonces cerremos esta noche. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, gracias por todo lo que aprendimos, Señor. En realidad muchas veces nos identificamos con más de una de estas cosas y nos damos cuenta de que todo esto proviene de nuestra propia rebelión, de aquella necesidad por negarle que usted es Dios y lo más importante por reconocer que lo necesitamos como el Dios de nuestras vidas, Señor. Pedimos perdón por todo lo que nos hayamos acordado, Señor, y que tal vez no hemos confesado, Señor amado. Pedimos perdón y que sea su compasión, sea su guía, llevándonos por siempre por su camino, Señor amado. Gracias por amarnos, gracias por bendecirnos. Dejamos el resto de esta semana y esta noche, Señor, en sus manos. En el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Perfecto, mis amigos. Entonces hasta aquí la lectura del día de hoy. Hemos terminado el capítulo 1. ¡Wow! Nos tomó 3 videos acabar recién el capítulo 1, pero anhelo que sea de mucha bendición para ustedes. De la misma forma, no se olviden, no sé por qué plataforma estás viéndole, si estás viéndole por YouTube o le estás viendo por Facebook, pero compártelo si quieres, si tienes alguna duda igualmente, pon un comentario, pon algún mensaje interno, mándame y con gusto podemos revisarlo, podemos conversarlo. Gracias a Dios no tengo muchos seguidores, entonces estoy dispuesto a conversar con las personas que lo necesiten. Gracias de nuevo por estar aquí. Anhelo que puedas seguir aprendiendo mucho más del Señor y que esto te motive a seguir aprendiendo, a seguir buscándole y lo más importante, a seguir glorificando su santo nombre. ¿Ya? Entonces hasta aquí, mis muchachos. Les mando un abrazote. Que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos. Chao.